Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nuestro tema se titula ¿Es Dios moldeando mi corazón? Y es que en este video, amados hermanos, vemos reflejado el perdón. Y tal vez usted puede decir, pero perdón no es misericordia. Y está en lo correcto. Estos dos están estrechamente relacionados. La misericordia es un acto de compasión y bondad hacia alguien que está sufriendo o que ha cometido un error, mostrando un trato indulgente en lugar de aplicar un castigo justo. El perdón es una de las manifestaciones más importantes de la misericordia, que implica un trato compasivo y la disposición a no aplicar a otros la severidad de la justicia por sus actos. El perdón y la misericordia son acciones que liberan a otros de la culpa y las consecuencias de sus actos. También benefician al propio perdonador, liberándolo del rencor y promoviendo su bienestar. Esto nos va a llevar a cumplir con la siguiente bienaventuranza, que es un corazón puro, aunque más adelante vamos a ver de qué manera es que nosotros vamos a cumplir con esta bienaventuranza. Es importante recordar, hermanos, que las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con la condición interna del corazón que va a afectar mi relación directa con Dios. Pero una vez que establecemos esta relación, debemos de comenzar a trabajar en mi relación con los demás, con el prójimo. Y esto es exactamente lo que vamos a ver con las siguientes 4 bienaventuranzas, pero ahorita solo 2. Vamos a ver cómo el poder del Espíritu de Dios hace en mí y en ustedes este cambio, donde nos va a ayudar a enseñar. Si nosotros mostramos la pobreza de espíritu, que yo lloré por mi pecado, que soy manso, que tengo hambre y sed de justicia, todo esto, las primeras 4 bienaventuranzas, ahora es el tiempo de externar el cambio que ya hay en nosotros. Recordemos que las bienaventuranzas son para los nacidos de nuevos, los que son salvos, ¿verdad? Entonces no nos están pidiendo algo imposible. Aquellos que realmente no tienen ningún hambre de ser justo, no tienen ninguna motivación para continuar hacia la perfección en la escalera de la santificación. Estas bienaventuranzas que deben ir evidenciándose en una vida que verdaderamente ha sido afectada por la persona de Jesús. Y bueno, Jesús nos muestra cómo la pureza de nuestro corazón comienza cuando nos mostramos misericordiosos. Entonces, veremos evidencias de una vida que ha sido afectada por el poder de la salvación. Comenzando con definir qué es la misericordia. El puritano Thomas Watson describe la misericordia de esta manera. Es una disposición derretidora que considera rápidamente las miserias o dificultades de otros, estando prestos en todo momento para ser instrumento de bien. Es decir, es algo que derrite la dureza del corazón, consume nuestra impureza en el interior y me hace a mí o a usted dispuesto a llenar las necesidades de los otros, que las sienta al mismo tiempo, de manera pronta que yo quiera ser el instrumento para hacer el bien. También podemos decir que viene de la palabra eleo, del griego, y los estudiosos nos dicen que es una palabra muy fuerte, porque esta palabra habla de una emoción que mueve a una acción, y esa misericordia encuentra su aplicación no solamente a la hora de predicar, es decir, no es ahorita lo que yo estoy haciendo, sino que también lo va, o de ponerles la llaga en la herida espiritual, ¿verdad? Sino que me va a llevar a mí a llenar una necesidad física y aplicarla a encontrar a la hora de perdonar,
de sufrir injurias y de sufrir por el otro. Ok, es importante que entendamos que el que hace misericordia no está buscando que se le pague la acción que está realizando, sino que está dispuesto a hacer concesiones sobre la base del amor y la preocupación por la otra persona. Dios nos llama a nosotros, sus hijos, a amar la misericordia. Vemos en Miqueas 6:8 que dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. En este pasaje, hermanos, Dios viene hablando a Israel acerca de su desobediencia y el pueblo le pregunta en versículos anteriores: ¿con qué me presentaré al Señor? Y es que ellos se centraban en ritos religiosos externos y sacrificios, se estaban ya perdiendo. Pero Dios les dice: no quiero estos sacrificios, sino que busco que ames la misericordia. Es decir, les está diciendo: ten un amor profundo y activo por la compasión, la bondad leal y el perdón hacia los demás, especialmente hacia los necesitados, en lugar de limitarse a acciones mínimas. La misericordia es este amor profundo que nosotros ya hemos recibido. Y Dios no nos está pidiendo nada nuevo. Dice: yo ya te di, yo ya te enseñé, ahora te toca a ti también aplicar misericordia. Y decíamos que este hombre Watson y el otro, dentro de los comentaristas, lo que nos decían es sentir la necesidad de la persona que estamos viendo. Hay un dato interesante que igual me gustaría compartirles. La palabra misericordia, hermanos, aparece 310 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento aparece solo 65 veces. ¿Por qué en el Antiguo Testamento aparece tantas veces? Si usted ha leído los profetas o la mayor parte del Antiguo Testamento, vemos que Dios hace un énfasis continuo de defender al pobre, a la viuda, al débil, al extranjero, al indefenso una y otra vez. Estamos analizando el libro de Jeremías y una y otra vez en cada capítulo, a veces hasta lo decíamos de broma, nos piden hacer un pequeñito estudio y decíamos: pues ya sabemos que Dios les dice vuélvanse, y siempre es sobre lo mismo. Vean por la viuda, por el indefenso, por el extranjero, siempre es lo mismo. Esto es Jeremías, pero si nos vamos a Ezequiel, si nos vamos a Isaías, a Daniel, siempre es lo mismo, porque el pueblo se había olvidado de que esa era parte de lo que tenía que realizar. Por eso es que Dios Dios les mostró esa misericordia, y vamos a ver a través de la iglesia algunos ejemplos. El principal ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, capítulos anteriores al versículo 5 de Mateo, vemos, hay un versículo que nos dice: Él enseñaba a la multitud, pero cuando Él enseñaba, Él veía la necesidad, y entonces Él comenzaba a obrar milagros. También sanaba enfermos, los alimentaba, porque Él estaba atento a lo que el pueblo necesitaba. Acuérdese que la misericordia, en la definición que vimos, es estar viendo y sentir al momento lo que la otra persona está requiriendo, ¿sí? Y Jesús lo hacía. Entonces, cuando Él enseñaba, Él comenzaba a ver la necesidad de las personas. Si había enfermos, los sanaba. Si necesitaban ser alimentados, Él alimentaba. Y vemos su misericordia en repetidas ocasiones. En el Antiguo Testamento vemos que perdonó al pueblo de Israel muchísimas veces, ya que ellos caían en idolatría y pecado. Él los libraba de sus enemigos y seguía amándolos a pesar de su desobediencia. Dios usó a varios profetas para hablar al pueblo. Otro valioso ejemplo
e importante somos nosotros mismos. Él nos salvó, Él nos vio y entonces vio nuestra necesidad y obró misericordia. A través de su Hijo Jesucristo es que nosotros podemos decir que somos esa obra de misericordia. Amén. Él obra de esa manera porque es su naturaleza. Pero también en la Biblia encontramos a hombres como David perdonando a Saúl, pues tuvo la oportunidad de matarlo, pero mostró misericordia. Cuando José perdonó a sus hermanos a pesar del maltrato que recibió, él los perdonó porque reconoció que Dios usó la situación para salvar vidas, y así podemos mencionar varios ejemplos. Como Dios ya nos dio ejemplos, como Él mismo es el ejemplo, Dios demanda de nosotros, su pueblo, a hacer misericordia. Ya lo vimos en Miqueas, pero también en Zacarías 7:9. Dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual a su hermano. Y en Mateo 18:33 al 35 nos habla de dos deudores. Bueno, en el capítulo 18, perdón. Mientras a uno se le perdonó, ese no perdonó a otro que le debía, ¿verdad? Y el rey, sabiendo esto, lo mandó a llamar, ¿cierto? El rey le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hay otro texto en Colosenses 3:2, hermanos, que dice: vestíos pues, perdón que no les dé tiempo de que pero el tema de la misericordia sí es un poquito extenso y no me gustaría como cortarle a nada, porque es importante, ¿sí? Entonces se los voy a ir leyendo, pero ustedes presten atención. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santiago 2:12-13 nos dice: hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Primera de Pedro 3:9 nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todos estos textos nos hablan acerca de la misericordia, cómo debemos nosotros mostrar misericordia y compasión el uno con el otro. Así como Jesús, como Dios, nos mostró misericordia a nosotros. Somos hijos, somos ejemplo, y recordemos que en las bienaventuranzas son para los creyentes. Y a partir de esta bienaventuranza debemos comenzar a demostrar frutos. Es decir, ya tuvimos oportunidad de llorar por nuestro pecado, de arrepentirnos, de ser mansos, de tener sed de justicia. Y ahora es el momento de nosotros demostrar misericordia, estos frutos. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y esto es parte de la misericordia. Pero ¿cómo es que debemos practicar misericordia? ¿Y qué es lo que a veces nos obstaculiza practicar dicha misericordia? Para esto nos vamos a apoyar de la parábola de Lucas 10:25-37, que la conocemos, es acerca del buen samaritano. En esta parábola nos enseña cómo a veces tenemos ciertos obstáculos para ser misericordiosos. Es decir, la parábola la conocemos. Hay un hombre herido, ¿verdad?
pasa un levita, pasa un sacerdote, se siguen de largo, pero hay un hombre, un samaritano, y él no pasa de largo, sino que él realiza algunas acciones, hermanos. El samaritano vio la escena, vio al hombre tirado, él se detuvo, él sintió lo que este hombre estaba pasando, pero no solo se quedó ahí, sino que él actuó. ¿Se acuerdan un inicio que le dije que Jesús hacía cuando enseñaba al pueblo? Él veía la necesidad, y es lo que este samaritano hizo. Él no se pasó de largo, como algunas veces nosotros vemos a alguien, a veces por seguridad, porque no sabemos cómo pueden reaccionar, ¿no? Y de hecho hay cursos, primeros auxilios de la Cruz Roja que nos dicen, o sea, no te acerques, solo reporta y eso, ¿no? Y este hombre pues no se quedó ahí, él dijo, yo sí voy a actuar. O sea, yo ya lo vi, ya vi qué necesidad tiene, yo voy a actuar. Y entonces el samaritano comienza a actuar. Nos enseña esta parábola que para practicar la misericordia tenemos que tener visión. En segundo lugar, tenemos que tener sensibilidad, y en tercer lugar debemos actuar. Pero ¿qué nos obstaculiza en nuestra visión? Porque lo primero es qué es lo que estamos viendo. Y si hay algo que nos está tapando nuestra vista, nuestros ojos, va a ser imposible que podamos actuar o tener actos de misericordia, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que yo anoté, tal vez sean pocas, tal vez ustedes digan, ay, Lupita, también es esto, ya lo dejo a su consideración, pero dentro de lo que yo encontré que a veces nos hace perder la visión es inicialmente el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo, hermanos? Es la exagerada exaltación de la propia personalidad que lleva a una persona a considerarse el centro de atención y la actividad general, atribuyéndose mayor importancia a sus propios intereses, opiniones y sentimientos que al de los demás. Se manifiesta como una falta de empatía, una visión distorsionada de la realidad, donde uno mismo es el punto focal y puede ocultar inseguridades profundas tras una máscara de confianza y superioridad. Es decir, el egocentrismo es solo importo yo. Pero hay otra cosa, se la voy a decir y ahorita les voy a decir la diferencia. La otra que nos obstaculiza la visión es el egoísmo. Y usted va a decir, pues puede ser similar. Egoísmo, hermanos, se define como la búsqueda prioritaria del propio beneficio. Aquí podemos decir es casi igual. A menudo ignorando o perjudicando las necesidades o deseos de los demás. ¿Qué señales hay de que yo soy egoísta? Reflexiona si priorizar los intereses de los demás. Tiene falta de empatía o gratitud. Se aprovecha de otros para su beneficio. Otras señales es que tiene dificultad para colaborar. Se centra excesivamente en sus propios logros. No considera los sentimientos o necesidades ajenas al tomar decisiones. Hay una pequeña diferencia. Aunque el ser egocéntrico y el ser egoísta nosotros pudiésemos decir es lo mismo, sí se diferencia, porque el egocentrista no lo justifico, pero de repente no alcanza a tener como la visión, pero el egoísta sí ve la necesidad y decide ponerse por prioridad. Y a veces pasa, hermanos, estamos platicando con alguien, no sé si le ha ocurrido, es que yo estoy enfermo de esto. Ah, sí, yo tengo eso, pero un poquito más. Y empezamos. Y entonces aquel que necesitaba ser escuchado, ¿qué cree? Ya no. Ya dice, bueno, dime qué tienes.
vamos a orar. Y entonces ya el otro se queda y se pues, ¿a quién? Y tal vez puede ir con otro, ¿no? Oye, es que mira, yo estoy pasando esto. Ay, sí, hermano, es que yo también. Y así. Entonces, a veces llega a pasar. Eso nos obstaculiza nuestra visión. No estamos siendo empáticos. Y esa es una palabra que ahorita ya se usa bien a la ligera, ¿verdad? Es que no eres empático. Ya para todo nos justificamos. Es que no tienes empatía. No, hermanos, tratemos de ubicar las palabras, los conceptos. Y si a veces no tenemos el conocimiento del concepto, no lo mencionemos, porque lo tergiversamos. O sea, le cambiamos todo. Entonces, a veces actuamos egocéntricamente, pero a veces también llegamos a ser egoístas. Egocéntricas es de que ni siquiera pregunto cómo estás ni nada, o sea, ¿qué crees yo? Y si me quieres hablar, ni te dejo hablar, yo sigo y sigo hablando, porque soy yo el que importa. El egoísta, pues yo sí te escucho, pero también resulta que yo tengo mayor necesidad que tú. Otro punto, otra cuestión que nos quita la visión es nuestra falta de fe. A veces vemos a alguien necesitado y pega el egoísmo, pega el egocentrismo y decimos, es que estas dos van juntas. La falta de fe y una mala mayordomía financiera. ¿Por qué va junta? Le voy a explicar. Porque el ejemplo va sobre lo financiero, pero sí afecta también nuestra fe en los demás aspectos. Cuando nosotros tenemos una mala mayordomía financiera, nuestra fe también se va a reflejar. Porque si viene alguien con necesidad, la palabra dice que hay que ser misericordiosos. Y es decir, pues yo veo tu necesidad, si yo tengo, te doy, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? No es que no seamos misericordiosos, pero aquí se nos ha enseñado cómo tenemos que ser mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Y entonces, si nosotros no tenemos una buena solvencia económica, no es culpa del hermano que no me quiere ayudar. Es culpa mía, porque yo no administré lo que Dios me otorgó. Entonces, Lupita gana 3,000 pesos a la semana. Ojalá. Y Lupita dice, voy a administrar estos 3,000. Para la siguiente semana, pues voy a dejar 2,000 de comida y 500 de pasaje. 2,000 de comida porque come mucho, ¿no? Todo se le antoja, entonces todo come, entonces aquí, ¿no? Pero viene la hermana Martita, oye Lupita, es que necesito porque mira que esta situación y no tengo, ¿no? Y entonces yo tengo esos 2,000, yo sé que la siguiente semana voy a tener otra vez mis 3,000, ¿sí? Pero yo por mi falta de fe digo, ¿y qué tal que no me alcanzan mis 2,000 para mis chucherías? Porque le voy a prestar a mi hermana Martita. Y entonces me vuelvo egoísta y cierro, ¿no? No, es que yo por mi gula, que al final es pecado comer tanto, hermano, ¿no? Esa es mi falta de fe. Estoy haciendo un ejemplo burdo, si usted quiere, muy sencillo. Pero a veces, si yo tengo eso y yo sé que seguro voy a tener otro ingreso, yo puedo prestarle a la hermana, ¿verdad? Pero también está el otro extremo, que yo diría, bueno, hermana, no le voy a cuestionar, ¿no? ¿Por qué le hace falta ese dinero? ¿No se administró bien o qué pasó? No me corresponde. A mí solo me corresponde si yo puedo. No es que me sobre, pero si yo puedo y decir, ¿sabe qué, hermana? Sí, aquí tiene. Porque a lo mejor no me sobra, pero Dios sobró en mi corazón y entonces yo lo puedo dar. Pero si viene una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, ¿qué pasó? Yo le estoy dando de mi salario, que son mis horas, que es mi tiempo, que son horas que no dormí. Y se la estoy o no se la estoy cobrando, pero yo se lo estoy proveyendo porque Dios a mí me dio y de mí nace dar.
Pero también no se vale, hermana, que cada semana venga y me quite, y me quite, y me quite. Sí puedo tener fe, hermanos, pero también tengo que tener una sabiduría para administrar lo que Dios me da. Entonces eso también nos obstaculiza la fe. ¿Qué es lo que nos quita la sensibilidad? Porque ya vimos que es la visión, ¿verdad? La segunda es la sensibilidad para ser misericordiosos. ¿Qué es lo que nos lo quita? Heridas no sanadas, la falta de perdón, la falta de comunión con Dios, el orgullo. De inicio yo puedo subir la falta de comunión con Dios. Porque si yo no tengo falta de comunión con Dios, pues entonces voy a seguir teniendo mis heridas, voy a seguir odiando a las personas, no perdonándoles, voy a tener el orgullo y muchas cosas más. El buen samaritano vio, ¿verdad? Ya vimos que nos puede quitar nuestra visión. Se sensibilizó, ya vimos que nos puede quitar la sensibilidad, nuestra falta de comunión con Dios. Lo demás no quiero ahondar porque creo que estaría por demás. Creo que cuando nos falta perdón, no, ni más que les diga, es que eso es, ni con ejemplos, porque sí lo conocemos, ¿verdad? Cuando somos orgullosos, también sabemos qué es ser orgullosos, ¿verdad, hermanos? Y entonces este samaritano pues ya vio, se sensibilizó y ahora actuó. Nosotros, si hemos descubierto que todo eso que nos quita la visión, que nos quita la sensibilidad, nosotros lo podemos modificar, ¿verdad? Lo podemos cambiar. Podemos entonces empezar a tener una comunión con Dios, iniciando con esa comunión con Dios, leyendo la palabra, orando, todo va a empezar a fluir. Lo demás va a estar a un lado. Ya no voy a ser ególatra ni egocéntrico, ya no voy a tener orgullo, ya voy a saber perdonar. Y entonces es que vamos a poder actuar de una manera misericordiosa. Hay otro punto importante, aparte de la comunión, es la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros contamos con la guianza del Espíritu Santo y una estrecha comunión con Dios, hermano, todo aquello que nos quita visión y nos quita sensibilidad va a ser desechado. Por eso es que nosotros somos bienaventurados, porque usted puede decir, ay no, es que esto es imposible de hacer porque he ido con el psicólogo, he escuchado TikTok y aquí me das las 7 claves para sanar y aquí el psicólogo me dice, sana tu niño interior. No, hermanos, no tenemos que sanar nuestro niño interior, porque cuando nosotros, yo estoy hablando a los creyentes, recuerden que las bienaventuranzas son para los creyentes, es decir, aquellos que fuimos regenerados, una mente nueva, un corazón nuevo, ¿sí? Entonces, no es difícil, lo que pasa es que a veces no lo queremos hacer. Esa es la cuestión. Pero dice, bienaventurados los misericordiosos. Ya vimos que es un misericordioso. ¿Qué nos impide ser misericordioso? Pero ¿cómo podemos revertir esta parte? Dice que estos misericordiosos van a alcanzar misericordia. En un inicio yo les comenté que nosotros ya habíamos sido ejemplos de recibir misericordia. Pero aquí dice, vas a alcanzar misericordia. Quiere decir que va a ser una bondad y una compasión de Dios en nuestras propias vidas. No es por decir un extra, pero una mejor misericordia para nosotros. Vamos a recibir ese mejor bien para nosotros. Porque nuestra recompensa es que nosotros alcancemos mayor misericordia y esto lo vamos a ver como un ciclo de dar y recibir.
La causa fue la salvación en Cristo, es la que nos permite recibir la misericordia de Dios. La consecuencia, el experimentar esta misericordia, nuestro corazón se transforma y nos impulsa a ser misericordiosos con los demás. Nuestra retribución es mostrar esa misericordia, vamos a alcanzar mayor misericordia. Entonces, esto va a ser un ciclo. Nosotros tenemos que dar lo que por gracia se nos dio, ¿verdad? Vayamos con el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros necesitamos para ver a Dios un corazón puro, un corazón limpio. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La palabra hebrea para limpio también puede traducirse por inocente. Los inocentes tienen las manos limpias, del mismo modo los de puro corazón. Son quienes se han librado de toda motivación indigna hacia otra persona. Por eso, los limpios de corazón demostramos que somos realmente piadosos cuando buscamos a Dios y somos justos y generosos los unos con los otros. ¿Se da cuenta que está ligado con la misericordia? La palabra limpio es la palabra cátaros. De aquí viene catarsis, que tiene que ver con limpieza. Cátaros es una palabra que en el pasado era usada para hablar de una ropa que estaba sucia y la habían limpiado, o era usada para, otra de las definiciones es que también era usada para hablar del grano que había sido limpiado completamente de la paja, o era usado para aplicarlo a un hombre que estaba libre de todos sus compromisos, no tenía deudas, tenía todos los impuestos al día. Se decía que ese hombre entonces había sufrido una catarsis, y ahora Dios dice: para acercarte a mí, tú necesitas haber sufrido una catarsis espiritual, donde no quede ninguna paja espiritual, donde no quede ninguna de esas cosas que contaminaban tu corazón y que no te queden deudas pendientes ni con el hombre ni con Dios. Volvemos a la mayordomía financiera. Dios no espera que yo pueda vivir una vida perfecta, porque para eso vino Cristo. Sin embargo, Dios sí espera que yo pueda vivir una vida de integridad, que no es lo mismo que perfección, que honre la santidad perfecta que me entregaron y que la cuide con temor y temblor. La integridad, hermano, requiere 3 cosas. Primero, discernimiento de lo que es bueno y es malo. Eso se hace con mi mente. Número 2, el actuar de acuerdo a lo discernido. Eso se hace con mi voluntad. Y número 3, que una vez que yo he discernido lo bueno y lo malo, ahora actúe de acuerdo a lo que es bueno. Vemos que es casi lo mismo que la misericordia: mi visión, mi sensibilidad y mi acción. Y entonces aquí hablamos de integridad en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestro actuar. Ahora, la palabra corazón en el idioma original es cardia. En el original que viene se refiere al órgano físico. Pero en este caso, y en la mayoría de los casos del Nuevo Testamento, esta palabra cardia no hace referencia al órgano físico, sino al interior del hombre. Se refiere a su intelecto, a sus emociones, a su voluntad. Es por eso que en Jeremías 17:9 dice:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos traiciona, el corazón nos engaña. Tendemos a creer las mentiras de nuestros corazones. 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este texto nos habla cuando Samuel va a ungir a David y veía a una persona con ciertas características que a su parecer no eran de un futuro rey. Pero Dios en la última frase dice que Él mira el corazón. Este texto nos dice que por la apariencia exterior no se puede predecir si alguien obedecerá fielmente al Señor, ya que las acciones de las personas provienen del corazón. En las Escrituras, el corazón hace referencia a la vida interna, moral y espiritual de la persona, incluidas las emociones, la voluntad y la razón. En apariencia ustedes pueden ver a lo mejor una Lupita que se comporta bien, que siempre obedece, que es no sé, lo mejor. Pero el único que conoce lo que hay en este corazón es Dios. Yo lo puedo engañar a usted todos los domingos, miércoles, los días que lo vea. Pero Dios puede decir: tu corazón no es un corazón de acuerdo a mi voluntad. No sé en el caso de ustedes, ¿qué tal que aplica igual? ¿Qué tal que yo los veo bien santos, bien puros, sin mancha, ¿no? Pero Dios dice: no es así. Amén. Pero, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Arde con el fuego de la ira? Qué bueno que arda con el fuego de Dios, pero ¿arde con el fuego de la ira? ¿Está con espinas? Nadie, nunca, jamás me va a volver a dañar. Y entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Endurecido? ¿Frío? Yo cuando veía el del agua decía: pues sí, que todo fluya. No, tampoco. Que vaya. No, hermanos, tampoco. Tampoco es correcto. Uno que no está dispuesto a perdonar, un corazón que ha sido lastimado, que no quiere volver a confiar, un corazón incluso seco, porque tal vez no lo vimos en la imagen, pero nuestro corazón puede estar seco, sin sentimientos, sin emociones, sin ganas de continuar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón, amado hermano? Cuidando lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Por eso es que lo principal es nuestra mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo le dice a los filipenses que deben comenzar a limpiar su mente, porque a partir de ahí van a limpiar sus acciones. Y es que hay cosas en las cuales tú y yo no debemos pensar o meditar. Lo que hace es gastar nuestra energía, gastar nuestro tiempo. Por eso es que el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, les dice: te voy a dar una idea en lo que tú debes de gastar tu tiempo, tu energía mental, y les dice: si es algo verdadero, piensa en eso. Y es que a veces, hermano, le damos lugar a aquello que no hemos visto, que no oímos, ni leído, y entonces una historia tras otra historia, tras otra historia, porque nos gusta rumiar en nuestra mente, pensar. Ni siquiera es lo que, no es lo que tendríamos que estar pensando, pero
no sé, el ejemplo más viral, cuando la hermana no me saluda, ¿no? Y entonces me voy y digo, ¿por qué no me saludó? Ay, ¿qué le habrá hecho? ¿Se habrá enterado que hablé mal de ella? Ah, bueno. ¿Qué pasó? O sea, y empezamos, y se nos vilan, comemos, nos vamos, y en la noche, es que la hermana no me saludó. O sea, y empezamos. Les digo, los ejemplos los más burdos, pero ustedes pónganle un pensamiento que a ustedes los ha estado, y la cabeza trabaja. ¿Por qué no decimos, bienaventurados los misericordiosos? Los misericordiosos. Es que la palabra misericordia, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no estamos rumiando la palabra de Dios en nuestros pensamientos? Pablo por eso le dice a los filipenses, todo lo bueno, en eso piensa. ¿Por qué entonces nos gusta sufrir, hermanos? ¿Por qué no decimos, tengo un problema y estamos con el problema aquí lo traemos? Pero hoy nos dijeron, tienes un problema, acércate a Dios. ¿Por qué no decimos, que me tengo que acercar a Dios? Que sí, Dios. Las alabanzas decían, ¿no? En ti confiaré. Tu promesa sigue fiel. O sea, si lo has hecho, lo volverás a hacer, ¿no? Que si la enfermedad, sí es cierto, me duele el codo. Y todo el día me duele el codo, es que, y así estamos. ¿Por qué no decimos, Dios, por su llaga he sido sano? Ven, o sea, tenemos las herramientas. Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad. Uy, hermanos, no, y es que de verdad que yo decía, ay Dios, porque uno rumia, o sea, aquí está, ¿no? Y uno ya da, ya hemos predicado Filipenses 4:8, y luego, ¿pero por qué entonces? La palabra, en esto pensad, lo bueno. Acuérdese que no solamente una vez Dios le ha dado bendición. Piensa en eso, recuerde, esos pensamientos son los que debemos de traer a nuestra mente. No cosas de nuestro pasado que nos van a dar ansiedad, que nos van a dar depresión, que nos van a dar enfermedades de las que ni sabemos. Pensemos en lo bueno, como le dice Pablo a los filipenses. Es de momento, hermanos, de comenzar a hacer una catarsis. Cuando enfermamos nos mandan, a hacer una limpieza. Si es que tenemos colesterol alto, los triglicéridos, pasamos a ver, razonamos y decimos, ok, la alimentación, porque a lo mejor sí me excedí y entonces ahora pura verdurita, y vamos, ¿no? Empezamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Esa catarsis espiritual. Ok, estoy pensando de más esto. Estoy siendo muy egoísta. Estoy siendo muy orgulloso. No estoy perdonando. ¿Qué? Vamos a hacer dieta de esto. ¿Por qué no cambiar ese chip? Empezar a generar un hábito. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Nuestros corazones tenemos que empezar a ver qué es lo que no nos edifica. ¿Qué es lo que escuché que no me edifica? ¿Qué es lo que estoy hablando que no me edifica? ¿Qué es lo que estoy viendo que no me edifica? Entonces es empezar a hacer ese cambio de mentalidad. Y así si usted tiene dudas de cómo va a mantener limpio su mente y su corazón, pues va a ser a través de la palabra de Dios. Porque nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta palabra Dios nos salva, nos lava. Dios cambia nuestro corazón. Para Él no hay
imposibles. Ezequiel 36:26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta era una promesa de restauración para Israel, pero yo creo, hermanos, que también es una promesa para nosotros. Si nosotros nos apartamos de la idolatría, nos apartamos del pecado, de la maldad, esta promesa es para nosotros. Para tener comunión con Dios, yo necesito ser limpio de corazón. No puede haber falsedad, no puede haber doblez, no puede haber